Saludos y bienvenidos. Gracias por acompañarnos. En esta oportunidad estoy con Nicolás Daviña, diputado provincial. Nicolás, bienvenido. Gracias por estar. Bueno, hola Facu, ¿cómo te va? Muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos en vacaciones de invierno ya, receso. El jueves tenemos nuestra última sesión, y ahí inicia el receso legislativo. Receso legislativo. Pero antes que eso, mucha noticia legislativa. Una de ellas quería charlar contigo de el fomento al emprendedurismo, la ley de emprendedores. ¿De qué se trata? Es un proyecto que lo hemos presentado, lo hemos trabajado en forma conjunta con la Confederación Económica de Misiones, el licenciado AN, y también hemos trabajado con otros actores en este sentido de poder generar un proyecto de ley que venga a traer algunas alternativas en cuanto a los emprendedores. Se reconoce el gran esfuerzo que hace la provincia y hablábamos hoy, por ejemplo, el Banco de Fomento de la Provincia de Misiones. Es una estructura que no es replicable en muchas otras provincias, un lugar donde contenga a los emprendedores, en donde contenga al productor. Y en ese sentido hemos visto que en la provincia hay muchos esfuerzos, como por ejemplo Hecho Misiones, hay muchos esfuerzos también en la Expo Mujer, otras carteras como el Ministerio de Producción también lo hace, la municipalidad. Claro. Hay muchos esfuerzos que hace la provincia, el municipio, en cuanto a darle un incentivo, una promoción a los emprendedores. La ley viene un poco a tratar de generar un esfuerzo de manera mancomunada, un esfuerzo de trabajo en red, para que los emprendedores puedan tener una capacidad de interacción con todos los organismos del Estado, pero también que una línea de fomento, una línea de promoción, y también apuntarlo mucho a la educación, para que quien inicia esta actividad inicie con la visión de poder ser su propia fuente de ingreso, que inicie con la capacidad de cometer sus primeros errores y recomponerse de ello, pero que también tenga la visión de poder vivir con lo nuestro, con lo suyo, como lo genera este concepto del misionerismo que un poco la renovación viene trabajándolo. Y si lo tuvieses que conceptualizar, ¿qué sería un emprendedor, digamos, o cómo lo califica la ley a un emprendedor? ¿Qué condiciones debe reunir? ¿Cómo podría tener acceso, digamos? Nosotros conceptualizamos, pero la verdad que hablar de emprendedores a veces es difícil, porque, claro, yo no me considero un emprendedor, pero sí trato de generar herramientas para que los emprendedores tengan suficiente capacidad, pero trabajamos desde la idea, podemos trabajarlo desde una persona que está armando algo por ahí dentro de su núcleo familiar. Vemos en las ferias muchos grandes emprendedores, y también vemos emprendedores de base tecnológica. Entonces yo creo que a veces conceptualizar iría como a achicar, y la verdad que queremos hacer un concepto muy amplio. Bien. Y que todos puedan estar incorporados y que todos puedan tener cobertura, porque a veces nosotros hablamos de las pymes y sectorizamos a las pymes y nos olvidamos de las micropymes, que también generan un movimiento muy importante en la provincia. A veces, si lo conceptualizamos, menor al régimen de pymes que hoy se está trabajando, pero la verdad que las micropymes vienen motorizando la economía regional nuestra de una manera muy importante. Entonces, por ahí achicar un concepto, nosotros más preferimos agrandarlo para que todos puedan estar incorporados. ¿Y qué beneficios obtendría? ¿Cuáles son los beneficios que le otorga la ley en este sentido? La ley en este sentido, mira, nosotros queremos y procuramos en primera medida trabajar mucho desde el punto de vista de la educación. O sea, tratar de que haya un perfil educacional en cuanto a la persona pueda adquirir esos conocimientos. De la misma manera, por ahí en un proyecto ya hemos presentado, yo creo que este cambio de paradigma en cuanto a poder trabajar en el sentido a veces no de la relación de dependencia, sino de su propia capacidad de trabajo. El autoempleo, digamos. El autoempleo. También lo hicimos, por ejemplo, cuando pensamos una ley en un proyecto de ley, que la ley de educación financiera, que la gente pueda tener y adquirir los conocimientos propios, como por ejemplo, que cuando adquiera sus propios ingresos a través de una relación de dependencia o a través de otra metodología, tenga la capacidad de administrarlo bien. Bueno, esta es la misma, es tratar de buscar la misma, darle las herramientas a los misioneros para que puedan generar estos emprendimientos que les generen un autoempleo, que les generen un ingreso propio, un ingreso extra. Nosotros vemos
mismo en la cámara, viste que hay una actividad que lo hacen las emprendedoras de cámara, Sí. que trabajan en cámara y además generan sus propios emprendimientos. Y la verdad que hay cosas maravillosas. Sí. Está darle una red de contención, una red de promoción a las Quizás actividades. identificar esto un poco también, ¿no? Esto de que el emprendedor tiene que ser una persona con una inversión o un financiamiento garantizado, sino que simplemente puede tener una idea y tiene que llevarla a cabo, ¿no? Y en cuanto a eso, que el Estado pueda encontrar la forma de asistir a esa persona, ¿no? Que tiene esa idea. Exactamente. Un Y poco también es asistir al idea. proceso. Asistir al proceso, No acompañar. solamente a llevar a cabo, a poner el local, digamos, sino que haya un acompañamiento en el proceso. Y en este sentido está muy bueno lo que hace el Banco de Fomento, como de nuevo para resaltar, porque eso se acompaña en el proceso, sin involucrarse a veces tanto, porque también es el propio emprendedor el que genera la idea, el que genera la inversión, el que genera la estructura. Pero ellos acompañan todo en un proceso, por ejemplo, de a veces alguien que no tenía una idea de lo que es un modelo de negocios, Claro. lo pueda pensar. Una persona que no entienda lo que es estoquear algo, o sea, un proceso de stock o armar un sistema de stock, lo puede hacer. Ujú. Porque a veces nosotros tenemos déficit que nos hacen caer. Nosotros armamos un meetup la vez pasada donde convocamos a diferentes sectores para hablar sobre el tema. Y me decía Sí. algo que me pareció muy interesante. Cuando el emprendedor comienza a vender, Ujú. entiende la necesidad de capacitarse. Bien. O sea, que cuando alguien empieza a vender y ve que tiene problemas con generar stock, Claro. quiere capacitarse en stock. Que cuando alguien empieza a vender y sabe que no está vendiendo lo suficiente, cuando tiene la capacidad, empieza a pensar en marketing, Ujú. empieza a pensar en redes, que a veces lo sectoriza por ahí primero a su grupo familiar y después tienen que pensar en abrir eso porque su grupo familiar ya le ha comprado. Entonces Claro. empiezan a pensar de una manera distinta y eso invita a capacitarse de manera constante a los emprendedores. Y la verdad que, bueno, un poco la idea es trabajar en ese sentido, que haya una red de contención para el emprendedor misionero. Y es verdad, ¿no? Porque es dimensionar lo que uno ha hecho. Es decir, no tratar de llegar después de la inversión o del emprendimiento específicamente, sino tenerlo en cuenta, como decías vos, en un plan de negocios, algún planeamiento de lo que se va a hacer, ¿no? Todo termina en la venta. O sea, esto O sea, es la así. venta es el último proceso. No sé si es el último o es por donde uno tiene que a veces empezar, porque Ajá. la verdad que cuando uno empieza a vender, empieza a tener dimensión de lo que puede ir generando. Estamos en receso, mucha gente seguramente va a venir a Misiones a visitar nuestra provincia, también tenemos el turismo interno, pero se espera muchísimo de la gente que viene de afuera. Y recién charlábamos fuera de aire, es decir, vender el concepto de misionerismo relacionado al turismo. ¿Cómo sería eso? ¿Es una cuestión ideológica, partidaria o qué es? No, la verdad, lo que nosotros vemos, y esto un poco es generar normas de calidad, de interés, y poder revalorizar lo nuestro. Estamos trabajando en una idea, no en una ley de turismo, sino en una idea de promoción de turismo que tenga que ver con lo nuestro, que tenga que ver con revalorizar, con destacar. La verdad que se ha hecho muchísimo, es una faceta dentro de la provincia de Misiones que tiene muchísimo para aportar, y la verdad que nosotros deberíamos aportar desde nuestra historia, desde nuestros conceptos, desde nuestros orígenes, y se está trabajando muchísimo en ese sentido. ¿Y qué valores hay? ¿Qué cosas hay dando vuelta? ¿Qué se podría explotar? Pero en toda la provincia de Misiones hay historias de vida, historias que nos permiten aportar muchísimo desde el concepto propio de lo misionero. Tenemos, por ejemplo, el COMI, por ejemplo, que es un proyecto de gastronomía que revaloriza los conceptos de la provincia de Misiones como comidas autóctonas, como comidas regionales, y la verdad que eso hay que empezar a tenerlo y a explotarlo. ¿Sería una campaña? ¿Qué sería? ¿Una cuestión legislativa? No, estamos trabajando no en una ley de comida, sino en una ley de promoción. De promoción de poder de poder que aquellos emprendedores turísticos tengan la capacidad de promover nuestra cultura y a su vez tengan una ayuda o asistencia o promoción por parte del ¿Detectaron Estado. alguna necesidad, digamos, de sus emprendedores a nivel turístico o cómo surge la idea? Y surge de charlas, porque hemos, por ejemplo, nosotros, ¿qué pasa? Cuando uno va a hablar con emprendedores turísticos de la provincia, siempre nos han planteado de esto de revalorizar lo nuestro. Entonces vamos, por ejemplo, a un lodge y te dice, bueno, pero acá tenemos esto que es nuestro, que no hay en otra parte del mundo, que no hay en otra provincia, que no hay en otro lado, y te dice, esto es nuestro. Y ahí, bueno, hablamos con varios, y esto es un proyecto que recién lo estamos comenzando a trabajar, no es algo que lo tenemos, pero
Es un borrador. Es un borrador que lo estamos comenzando a trabajar para promocionar justamente nuestra identidad misionera. Por último, Nicolás, sé que tienen en agenda el desarrollo sustentable de productos propios. ¿De qué se trata? ¿Cómo lo llevarían adelante? No, estamos trabajando nosotros comenzamos a trabajar en una ley, en un proyecto de ley de la creación de un distrito tecnológico. Bien. Esto es una idea que lo venimos, y de ahí también surgió otra idea que también lo estamos comenzando a tener en la agenda para el trabajo en conjunto. La idea del distrito tecnológico, lo que veníamos viendo, el gran esfuerzo que hace y lo que viene generando la provincia de Misiones con la escuela robótica. La verdad que ha sido algo muy importante, ha generado una disrupción en la educación y lo vemos como muy, muy importante. Y pensamos un poco en este bono demográfico que tiene la provincia de Misiones en cuanto a los jóvenes misioneros, y lo pensamos en que nosotros tenemos una gran cantidad de jóvenes misioneros, Sí. y cómo podríamos nosotros empezar a trabajar en una idea de proyección hacia el futuro en cuanto a la generación de empleo. Y ahí que empezamos a ver que nosotros necesitábamos generarles fuentes genuinas de empleo, y vimos en las empresas de base tecnológica una alternativa para la generación de un distrito tecnológico que trate de generar las condiciones necesarias para que empresas de base tecnológica se incorporen en la región. Entonces trabajamos en una idea que es la creación de un distrito tecnológico en la provincia, que venga un poco a generar estas condiciones que ya las hay, porque cuando nosotros empezamos a investigar este tema, charlando nos decían, por ejemplo, que nosotros tenemos, tanto en la provincia, que otros lugares no lo tienen, facultades públicas y privadas que desarrollan programadores, que desarrollan ingenieros. Aquí en Posadas hay un gran número de universidades privadas que lo hacen, en Apóstoles la Universidad Pública Tecnológica de la UNAM. Entonces, la verdad que hay una gran cantidad de desarrolladores y programadores en cuanto a que se pueden tratar de incorporar a atraer programadores, y que estas empresas vean atractiva a la ciudad. Marandú es un ejemplo. La exportación del software hoy es uno de los mercados más grandes que hay en el mundo también, ¿no? Pero a nivel nacional, vos sabés que cuando empezamos a investigar en la Argentina, CESI, o sea, la Cámara Argentina de Software, plantea para el 2030 la creación de 500.000 puestos de trabajo. En esta empresas locales han exportado productos de hasta 15 millones de pesos, y son datos reales, o sea, son datos que han pasado. Algo que se está vendiendo. Y algo que se está vendiendo. Tenemos un muy buen nivel de programadores, pero tenemos que generar masa de programadores, por eso la ley del distrito tecnológico plantea también una parte educativa, y tenemos también que generar las condiciones del Estado para ser atractivos a empresas que se incorporan. Entonces, y además tener en cuenta que el joven va a eso. El joven va a eso, la facilidad. Blandas, va a los conocimientos ya mucho más asociados con la tecnología, ¿no? Está generando una revolución. Las universidades cambian, porque nos contaban, por ejemplo, alguien que comienza una carrera de programación o que comienza una ingeniería que tiene que ver con la materia, no termina su formación. No, son personas que prácticamente no se reciben, porque en el transcurso del tiempo el mercado ya los incorpora, y los incorpora con sueldos muy bien remunerados. O sea, un programador, un diseñador, un desarrollador, un ingeniero supera la media del sueldo nacional. Y eso te va marcando un poco la necesidad o la carencia que hay de programadores y de desarrolladores. Y además cómo evoluciona, ¿no? Cómo evoluciona la necesidad laboral, digamos, y que quizás el tiempo de estudio sea mucho más largo para ese joven, digamos, antes que estar trabajando, estar insertado en el mercado. Y por ahí lo que está estudiando es algo que, por la evolución propia de la tecnología, cuando empieza a aplicarlo ya es viejo, y hoy estamos trabajando sobre lenguajes nuevos, y la verdad que la evolución de la tecnología y en el joven hace que necesiten algo mucho más rápido. O sea, y la verdad que las universidades, nos charlábamos cuando generábamos el proyecto, han replanteado su posición de sus planes de estudio, porque no tienen gente que se reciba. O sea, la mayoría, tienen gente que se reciba, pero la gran mayoría se inserta en el mercado, se inserta en el trabajo. Y las demandas y las visiones que ellos nos plantean son muy distintas. Por ejemplo, hacen un valor en cuanto a las normas de calidad, que por ahí hoy el mercado no lo hace en la dimensión que ellos pretenden o lo quieren hacer. Entonces, nos plantean algunas empresas de desarrollo que nos decían, bueno, nosotros necesitamos comenzar a trabajar en normas de calidad que sistematicen los procesos, que generen procesos más limpios, más claros. También nos planteaban la importancia
del desarrollo sustentable para el joven misionero, o sea, de que las empresas que se generen en el desarrollo sean empresas limpias, que no contaminen, o que procuren o que ayuden a generar efectos no lesivos al medio ambiente. Y así nos hicieron un montón de aportes en donde nosotros pensamos que sería muy lindo incorporar a esos aportes que nos hacen a que tengan algún margen de importancia dentro de las licitaciones en lo que implica a la obra pública en la provincia de Misiones. Entonces, darle, no sé, alguna prioridad, algún contexto en donde las empresas que generen tengan algún valor agregado a ese gran esfuerzo que realizan. Nicolás, bueno, temas interesantes que están ahora, están muy vigentes, evidentemente, por lo que decís, con la charla con las empresas y demás, inversionistas, empresas que además ya incorporan al mercado lo que antes era recibite y después venía a trabajar, hoy ya no es tan así, evidentemente. No por desmerecer estudios y demás, pero digo, los tiempos son mucho más cortos, ¿no? En las realidades que se manejan. Recién estábamos hablando de redes sociales. En redes sociales hoy aparece el oficio del community manager, que hace por ahí 1 año y medio, 2 años eran algo que no lo podíamos pensar, y hoy la verdad que hay community managers que trabajan de una manera muy interesante y que empiezan a abrir mercados en donde otra gente ni siquiera los imaginaba. Y la verdad que pensar en un oficio o una carrera o algo de community manager, y hoy la verdad que son gente que dedica su tiempo y su conocimiento a abrir mercado a través de las redes sociales. Totalmente. Y por ahí en pensar en eso hace un tiempo era algo alocado. Recién hablábamos hace un año atrás, hace un año hablar de Instagram. Y cómo viene revolucionando en los mercados, en el consumo, cómo por ejemplo las empresas buscan a aquellos que tienen muchos seguidores para promocionar sus productos, cómo se viene hablando de cosas nuevas que antes por ahí eran mucho más difíciles. Bien, haremos un seguimiento entonces de estos proyectos, realmente interesante, un buen aporte para la provincia. Muchas gracias, Facu. Nicolás, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Facu.